Grupo SYNEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SYNEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SYNEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo su programa Consejero Empresarial, ahora en compañía del maestro Jorge Caloca Terán. Jorge, ya teníamos rato que lo teníamos aquí con nosotros. Pues gracias, Adrián, por la invitación nuevamente de participar con ustedes. Para mí siempre es un gusto. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge, para el tema de esta ocasión es sobre los efectos que va a tener ahorita si quedase esta iniciativa que se tiene en Estados Unidos. ¿Qué efectos tendría en México? Claro que sí, Adrián, con muchísimo gusto. Mira, como bien lo comentas, cualquier cambio que se haga en Estados Unidos genera un impacto en México. Por ahí ya decían nuestros abuelitos y nuestros papás que cuando a Estados Unidos le da un simple catarro, a México le da una pulmonía, y eso se debe a que el 80% de nuestro comercio internacional se hace con el vecino del norte. Y bueno, como bien recordaremos, el presidente electo Donald Trump de los Estados Unidos estará tomando posesión, estará haciendo su juramento en el cargo el próximo 20 de enero, y con ello él trae una agenda política, una agenda migratoria, una agenda de salud, pero también una agenda fiscal. Y esa agenda fiscal, por supuesto, que va a tener un impacto y una repercusión en México, que me parece que es importante que la vayamos visualizando y analizando con puntualidad. Yo quisiera señalar prácticamente unos temas respecto a la reducción de las tasas. Empezaremos muy claramente, estimado Adrián. Hoy por hoy, la tasa efectiva de los Estados Unidos en corporaciones es del 34%. Por ahí el Senado de los Estados Unidos hizo la propuesta de disminuirse a un 20%, y hoy por hoy Donald Trump trae la propuesta de reducirlo a un 15%. Y aquí viene el primer impacto o repercusión que tendría en todos aquellos mexicanos que invierten o que son socios y accionistas de empresas americanas. Recordemos que para efectos mexicanos, un régimen fiscal preferente es aquella entidad o aquella estructura que tributa a una tasa inferior al 75% de la tasa mexicana. Si la tasa mexicana consideramos que es el 30%, estaríamos hablando que ese 75% es el 22.5%. De aprobarse la propuesta del presidente electo Donald Trump y que se graben las utilidades de las empresas americanas a un 15%, equivaldría a que las corporaciones en Estados Unidos se considerarían un régimen fiscal preferente, y entonces ese empresario mexicano o esa persona que invirtió, constituyó una entidad allá en Estados Unidos, a lo mejor para exportar artesanías, exportar tequila o cualquier otro producto, caería y tendría en un régimen fiscal preferente, y entonces tendría que presentar la declaración informativa en el mes de febrero, y aparte tendría que acumular se traiga o no se traiga las utilidades. Y bueno, esto obviamente va a generar cambios importantes que tendremos que estar observando con puntualidad. También recordemos que tratándose de entidades transparentes, como se le conoce en Estados Unidos, se está proponiendo una reducción de la tasa a un 25%. Y tratándose de personas físicas, que recordemos que pudiera haber muchos mexicanos que, ya sea por sus nexos familiares, por sus estancias que tengan ellos en la ciudad de San Diego o en Texas o en cualquier otra parte de los Estados Unidos, o simplemente por ser ciudadanos americanos, también se están esperando reducciones de tasa del 39.5% que está actualmente a un 15, 25 o 33%, que bueno, pues también hay que observar, ¿no? Sí, porque el tema que estoy escuchando pues pareciera muy favorable, pero hay que estar muy atentos porque falta la definición, ¿no? Tenemos algunos días por delante para que asuma el cargo el nuevo ejecutivo,
de Estados Unidos, pero todavía falta un proceso, que ese proceso todavía quisiera que abundaras para ver la tendencia, pero simplemente aclaremos, es una tendencia y cómo lo vemos aquí en México y cómo lo vamos a sufrir, porque insisto, te estaba observando en el tema del posible riesgo de que se califique como un régimen fiscal preferente la tasa impositiva para corporaciones en Estados Unidos. Exactamente, y creo que tú comentas una parte muy importante, que es un plan, es un proceso, y el resultado de este proceso, de este camino, aún no lo conocemos. La realidad es que hoy por hoy lo que tenemos es un bosquejo que prepararon los republicanos del Senado. Tenemos también las opiniones que ya tiene el presidente electo Donald Trump, pero lo cierto es que todavía sigue un camino. En términos generales, si bien es cierto que tras las elecciones los republicanos obtuvieron la mayoría en la Casa del Senado y también en la Casa de Representantes de los Estados Unidos de América, para que una propuesta pueda pasar se requieren 60 votos. Y simplemente los republicanos no obtendrían el número para pasarla como tal. Lo que se está proponiendo hoy por hoy es que se pase como un acuerdo de reconciliación fiscal, un pacto, y entonces que se pueda pasar con una mayoría simple, ¿no? Del 50% más el 1%, y de esa forma pareciera ser bastante sencillo. Pero si me lo permites, y yo quisiera comentar otro aspecto que creo que resulta muy preocupante para aquellos exportadores de México. Y dentro de los cambios se está proponiendo un cambio significativo en el sistema fiscal internacional de los Estados Unidos de América. Y lo que se pretende hacer es que se empiece a tributar o a gravar respecto al destino de los bienes. Esto significa que yo, empresario mexicano, yo, empresa mexicana que estoy exportando un producto a los Estados Unidos, en ese momento se va a considerar que yo tengo ingresos en Estados Unidos, y por lo tanto se está proponiendo que exista una retención del 35% sobre el monto. Y esto pues obviamente que lo que generaría sería un encarecimiento de los productos mexicanos, y no solo de los mexicanos, ¿no? Hablamos de México, por ejemplo, porque es en donde estamos. Nuestra jurisdicción, ¿no? Pero haría 35% más caras las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, pues habría que analizar y ver cómo sale el resultado. Sí, hay que esperar que este plan realmente cómo llegue a culminar. Pareciera muy propicio el ambiente político, pues, para que quedara en firme en lo que pretende el futuro presidente, bueno, el presidente electo, pero la realidad habría que verse, porque esto puede ser muy agresivo hacia nuestra comunidad, hacia nuestros exportadores, como lo mencionas ahorita al final, pero en general Estados Unidos puede entrar a un problema de abasto, porque ya no sería rentable. Pero bueno, sería una opinión que es muy aventurada, pero bueno, eso sería mi comentario a esto último. Sí, ahí yo también, y digo, quisiera resaltar un hecho, ¿no? Actualmente en México cuenta con un convenio para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos que se encuentra vigente, y algunos fiscalistas pudieran considerar, oye, si existe y se da esta retención del 35% en Estados Unidos respecto a ese bien que yo exporté, y al mismo tiempo yo estoy pagando en México una tasa del 30% respecto a la utilidad que yo genera, bueno, a lo mejor me pudiera acreditar algo del impuesto que me retuvieron allá, con la finalidad pues de que no sea tan gravoso o minimizar esa carga fiscal. Pero aquí hay un tema muy interesante, que conforme al convenio de Estados Unidos no se encuentra considerado ese punto en específico en este supuesto, y no se pudiera. Y aquí nace un hecho muy interesante de la aplicación del convenio y las diferencias entre México y Estados Unidos. En México nosotros tenemos la pirámide de Kelsen, y por ahí ha habido unas reflexiones de nuestra Suprema Corte de Justicia respecto a si tenemos una ley federal
que entra en conflicto con un tratado internacional que debo de aplicar. Y en las últimas reflexiones de la Corte recordaremos que lo que se definió es que, si bien es cierto, están en el mismo nivel, le vamos a dar preferencia al tratado y no a la ley federal. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos se aplica la ley y si te da alivio el tratado, aplicas el tratado. Pero como están exactamente al mismo nivel, una ley posterior va a derogar la ley anterior. Es decir, que la reforma fiscal que se haría estaría derogando las disposiciones en contrario del tratado y no lo pudieras aplicar, lo cual, bueno, sería interesante desde el aspecto de vista del tratado. Y ya finalmente, creo que también sería conveniente recordar la propuesta del presidente electo Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio con México, que no sé si deseas que lo comentemos en el próximo serie. Lo podremos dejar porque el tiempo nos está ganando, Jorge, la verdad. Y pues el tema, simplemente este tema de impuestos, pues ya nos dejó un poco preocupados para hacer las debidas, pero de tomar las debidas precauciones para poder ser competitivos. Bien, Jorge, pues agradezco. ¿Algún comentario adicional para poder cerrar, Jorge? Pues únicamente de que ya que otra vez estamos aquí participando en las cápsulas, bueno, recordar que y esperar que esta sea la primera, y ya que tengamos una reforma fiscal en los Estados Unidos, pues volvernos a sentar a platicar para estar actualizados. Sí, para estar viendo las bases aquí en México. Muy bien, Jorge, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y pues con esto concluimos el programa. Agradecemos la hospitalidad que nos generaron la firma EY Guadalajara por ofrecer sus instalaciones. Y bien, les recuerdo, síganos en redes sociales, en Facebook, denos un like, ubícanos como RCE Consejero Empresarial, en YouTube como COEM TV o Consejero Empresarial TV. Recuerde tocar la campanita para que le lleguen de inmediato nuestros contenidos. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.